Hola taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia del pueblo que hoy tiene sorpresa. Ahora el nieto para mí ya me lo han colocado los lunes, los martes, los jueves y ahora los viernes también, que lo voy a recoger al cole. Ahora el nieto para mí estoy de cuidarlo hasta el gorro. Y encima vienen sus padres y me dicen: no te pases con los chuches, por favor. Los tenemos que bañar, dar de comer y los bajamos al parque. Y venga a ver el Canal Clan y el Disney. Y aún tenemos que aguantar que a veces cuando vienen sus padres dicen: hay que verlos y a ellos nos los estáis malcriando, madre que blandos que sois. Ahora el nieto para mí, oye que me lo han enculado. Desde que estoy jubilado voy mucho más estresado, esto me ha pillado mayor. Desde que estoy jubilado estoy mucho más estresado, esto me ha pillado mayor. ¡Ole los taitantos! Así somos y así empezamos, porque el programa de hoy, la tertulia de hoy, va dedicada a los abuelos. Va a ser 19 de marzo, día de San José, día del padre. ¿Y los abuelos? Son dos veces padres. Víctor Manuel, si ya comenzamos aquí, que como verán, estamos muy festivos hoy, ¿eh? Adelante, Víctor. Si hay personas entrañables dentro de las familias, son los abuelos. Desde el 26 de julio de 1978 se celebra en España, por su tan importante figura en la sociedad, el Día de los Abuelos. Son los familiares más longevos y, por tanto, una fuente histórica y de sabiduría muy importante para todos. Desafortunadamente, por la situación económica y social de los últimos tiempos, también son sustento para muchos hijos y nietos. Gracias al apoyo económico de los abuelos, algunas personas pueden llegar a independizarse o hacer frente a algún imprevisto. De igual modo sucede con el cuidado de los nietos. Muchas parejas tienen que recurrir al apoyo de sus progenitores. ¿Creen que se les sobrecarga de responsabilidades a los abuelos? ¿De dónde viene ese amor incondicional hacia sus nietos? ¿Y por qué a lo largo de la vida se les recuerda con tanto afecto? Loli, Norberto, Alejandro, Marga, bienvenidos. Muy alegres que estáis hoy, sobre todo tú, Alejandro, con eso de ser abuelo, porque, señores, es el único abuelo de la reunión. Así que hoy, que se prepare. Tengo máster. Víctor se remonta al 26 de julio, que todavía nos quedan unos meses, porque es el día nacional o el día internacional, no, el día nacional porque es en España, se celebra el Día de los Abuelos, pero hoy, aunque los abuelos son muy importantes, los dos de la pareja, la abuela y el abuelo, hoy, pues aprovechando que es San José, que es el Día del Padre, nada, en 2 días, vamos a dedicarles esta tertulia a ellos, a los abuelos, a esos abuelos abnegados, iba a decir, pero en vista de lo que tú acabas de cantar, la abnegación no me parece tanto. Preguntaba Víctor, bueno, dice que son el sustento de los hijos y el cuidado de los nietos y todo esto, los abuelos, porque claro, según están las circunstancias, parece que hay que ayudar mucho más, ¿no?, en esta época, que tal vez se ayudaba antes. Yo creo que los abuelos ayudaron siempre, ¿verdad? Yo creo que sí. A los padres, a sus hijos. No sé si hasta el extremo de ahora, porque ahora a veces parecen un poco más esclavos que ayudantes. Y también, pero esto lo comentaremos a lo largo de la tertulia,
Pregunta a Víctor que si creen, mira, un poco iba con lo que os acabo de decir yo, que si creemos que se sobrecarga en la actualidad a los abuelos. Bueno, voy a empezar. Yo creo que depende de los abuelos y depende de los hijos. No siempre se sobrecarga, aunque sí es verdad que estamos viendo con bastante frecuencia cómo los abuelos son ya los cuidadores número 1 de los nietos. No es que los tengan de visita, ni que los traigan para pasar un rato, no, se encargan de todo. Levantarlos por la mañana, llevarlos al colegio, darles la comida, etcétera, etcétera. Y eso sí que creo que hay una edad, esta de tantos, que a lo mejor cansa un poco, por mucho que los quieras. Es mi opinión. De todas formas, hay otra cosa. Los abuelos, creo que es dentro de la pareja abuelo y abuela, son los que menos función tienen. No sé si Alejandro... El abuelo hombre, quieres decir, porque claro, como hablamos en genérico, los abuelos... Sí, el abuelo hombre, porque en realidad quien se puede encargar o quien se suele encargar, si hay que cuidarlos o hacerles comida, suelen ser las abuelas. Los abuelos son el soporte y suelen ser los que de alguna forma, pues cuando van a llevar a los niños, oye, de la que vas, tráeme el pan o tráeme tal cosa o haz esto. Pero creo que el más trabajo es el de la mujer. Yo creo que hay sobrecarga sobre los abuelos, no lo soy, pero bueno, por lo que veo, mis amigos, yo creo que hay sobrecarga sobre los abuelos. Yo creo que los nietos deben disfrutar los abuelos y los abuelos de los nietos, pero no con esas jornadas a veces intensivas, voy a llevarlo, voy a buscarlo. Se está desvirtuando un poco el papel del abuelo. Alejandro, juzgar por la canción que acaba de cantar, no sé yo si estoy muy de acuerdo con esa sobrecarga. Es una forma irónica de banalizar un poco la historia del abuelete, ¿no? Yo estoy muy contento con tener un nieto, que solo tengo uno, y además creo que todos los días, exceptuando alguno, yo me encargo de él en algunos aspectos. Claro, ya va a la escuela, por tanto tienes unas horas ahí en las que no te tienes que preocupar de él. Pero quien va a buscarlo a la escuela soy yo, con excepciones, insisto, porque también tiene otro abuelo, en este caso. Yo lo hago sencillamente no por el hecho de que sea mi nieto, es que además en esta vida depende de cada persona como sea. Y a mí me gusta ayudar. Entonces yo considero que mi hija y mi yerno necesitan mi ayuda. Y como necesitan mi ayuda, yo lo hago, pero muy gustosamente. Quisiera que habláramos un poco de la figura del abuelo, como abuelo, no de lo que nos ocurre a nosotros, sino de lo que significa ser abuelo, de lo que significa tener abuelo. Hombre, yo creo que la figura del abuelo es muy importante para los niños, ¿no? Es un referente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es más, cumple una función que no tiene nada que ver con la de ser padres. Es decir, yo no soy abuela, pero por lo que veo también a mi alrededor y por lo que yo viví con mi abuelo y tal, veo que tiene como una función de cómplice, como un cómplice, ¿no? Más que uno que manda o que ordena o que te pone las normas, te cuenta más cuentos, te enseña más cosas, no sé, a mí me parece que es una figura preciosa. Sí, fundamental. Que complementa a lo mejor lo habitual en la vida. Mi experiencia es, tuve dos abuelos, uno con el que vivía, que sí es verdad que era maravilloso, el otro era más distante, también es cierto que era otra época y posiblemente él considerase que su misión de ser abuelo era la de ser serio, la de ser exigente y la de poner una serie de límites a las cosas. Creo que más bien, no porque fuese un bicho raro. Tú tal vez no tuviste un abuelo, a lo mejor tuviste un sargento en casa. Sí, era un poco sargento. A ese nivel de exigencia había tenido 10 hijos y luego tenía muchos nietos. Yo algunas veces tengo ido a comer ahí a casa y el abuelo era como la persona seria. Bueno, todos los abuelos no son así. Todos los Ni abuelos fueron así, claro. Porque hablabais aquí de todo ese apoyo de los abuelos, tú hablabas de complicidad, lo que sí a lo mejor no hay que equivocar o confundir es esa complicidad o ese apoyo con una interferencia en la educación, porque a veces los hijos se quejan de que los abuelos tratan de educar a los nietos como los educaron a ellos
sin darse cuenta de que vivimos otro momento, que los hijos tienen otra formación, otra forma de ver la vida y, por añadido, otra forma de educar. Yo, por ejemplo, cuando hablaba de complicidad, me viene a la cabeza, no sé si visteis la película de Manolito Gafotas o leísteis algún libro. La recomiendo totalmente. Esa complicidad del abuelo cuando duerme con el nieto, que duermen en la misma habitación, eso es de lo que hablo. No hablo de que tú contradigas las normas de tus padres, no. Es otra historia. Es una película súper tierna y que tiene esa visión. Yo no soy, y creo, y estoy convencido, yo no soy de los que creí que iba a consentir a mi nieto de otra manera. Siempre decía, a mis hijos los crié y a mis nietos los voy a mimar, pero soy consciente de que efectivamente no puedo interferir en determinadas cosas. De hecho, yo dialogo mucho con él. Pues está muy bien. Y cada vez que tenemos una disputa porque él se encapricha, yo le siento en mis pies y siempre le digo, dialogamos. Y mientras no se dispone a hablar, por lo menos, yo digo, mientras no dialoguemos, no vas a seguir jugando, con lo cual vamos a dialogar. Y luego hablamos. Y nos entendemos o no nos entendemos. Evidentemente, los nietos, en un momento determinado, son para disfrutar también. Porque cuando tienes hijos, tienes que estar siempre pensando con las orejeras muchas veces en esa educación que parece ser que tienes que llevar por libro, muchas veces. Cuando eres abuelo, ese corsé lo sueltas un poco. Los disfrutas de otra manera. Sí, sí es cierto. Pues vamos a ver qué nos dice Carmen sobre esto y luego pues también habrá que a lo mejor tirarles un poco de las orejas a algunos abuelos, porque el abuelo como figura es una figura maravillosa, es casi una figura un poco fantástica. Hay una idealización a veces del abuelo, tú decías que el tuyo no fue tan ideal y habrá de todo, y unos son maravillosos, otros no, algunos están haciendo cosas que creen que son lo mejor y a lo mejor no son tan buenas, vistas desde la perspectiva de los padres. En fin, por eso os digo que a lo mejor un tironcito de oreja, si no lo dais vosotros, lo voy a dar yo. Ahora vamos a escuchar a Carmen y después continuáis. Carmen, adelante. Hola taitantos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y os envío como siempre un cariñoso saludo. Hoy estamos hablando de los abuelos y esto es un programa, yo creo, homenaje a todos los abuelos que tanto nos ayudan y nos han ayudado siempre. Bueno, pues hemos hablado en otros programas de la vejez y de las cosas buenas y malas que trae el cumplir años, pero una de las cosas buenas que trae el cumplir años es el poder ser abuelos y poder conocer a nuestros nietos. He visto un cortometraje en YouTube que me ha gustado mucho, que se llama y que os recomiendo, Los abuelos en la vida familiar, y resume un poco toda esa ternura de un señor que es viudo y se va a vivir con su hija, su yerno y sus nietos, ¿no? Y bueno, pues se ve reflejado todo lo que aporta en la familia, tanto con sus nietos cuando va a buscarles al cole y los nietos se vuelven locos, cuando reflexiona con ellos, cuando juega con ellos, cuando crea esa tranquilidad, esa paz ante pequeños conflictos que se puedan presentar. Y bueno, todo lo que le necesita su familia. Y los que hemos tenido la suerte de tener a nuestros padres cuidando de nuestros pequeños o echándonos una mano con miles de problemas que hemos tenido porque la vida del trabajo te absorbe demasiado tiempo, y han estado ahí. Ha sido una figura que ha protegido a nuestros hijos, les ha cuidado, nos han ayudado en diferentes etapas. Y esta reflexión quiero que sea un homenaje para todos los abuelos. Un fuerte abrazo, taitantos. Gracias, Carmen. Sí, hablamos hoy del abuelo hombre, aunque hemos dicho y volvemos a repetir que la abuela mujer es súper importante, pero ya tendrá también aquí su día, Carmen decía que una de las cosas buenas de cumplir años es ser abuelos. No sé si estáis de acuerdo, hombre. Hay muchas cosas buenas cuando se cumplen años, no necesariamente hay que ser abuelos, ¿no? Yo estoy encantado también de... Por ejemplo, disfrutar de las amigas. Y estoy encantado de no ser abuelo, por ejemplo. No, es que, a ver, lo que no tienes no lo echas de menos. Ya, eso es Claro. Es así, de sencillo. Muy bien, Loli.
Claro, sí, lo entiendo perfectamente, No. realmente, solo lo puede saber el que Claro. sí lo ve. Claro. El que sí lo ve. Sí. Yo tenía ganas de ser abuelo. Ah, sí. Sí, es más, yo decía, oye, no esperéis mucho porque me hago mayor y quiero disfrutarlo en condiciones, porque luego después puede llegar un momento en el que el nieto o la nieta te supere físicamente en muchos aspectos, te canse y ya no sea tanto placer estar con ellos, sino que en algún momento determinado pasa a ser carga, porque yo he visto abuelos que sufren, es decir, que no son capaces a seguir determinados ritmos, ¿no? Bien. Pero yo sí tenía muchas ganas, y lo digo, tenía muchas ganas, ¿por qué? Porque yo creo que a mis hijos traté de ser bastante estricto en la educación, y entonces tenía ganas de disfrutar, insisto en lo que decía. O sea, de malcriar. No, de disfrutar. De malcriar. De poder Si en un con tus momento hijos fuiste determinado- estricto, como debías, pues y ahora tenías mucha gana de disfrutar No hay malcriando, ¿no? por qué malcriar si se mantienen determinados márgenes que no tienen por qué ser tan estrictos. Es decir, una cosa es estar encorsetado y a tal hora no sé cuánto y a tal. Y cuando están conmigo, pues yo quiero que el nieto disfrute, sobre todo. Y sobre todo ahora, porque está en una edad en que puede hacerlo. Lo Los importante nietos ahora tienen- mismo en esta el tertulia es momento- que disfrute el abuelo. Claro, Claro. De los nietos hablaremos también en Y yo otro estoy, momento, pero yo estoy disfrutando. pues eso, Y es disfrutas. lo que yo digo. Y aunque creas que no, seguro que... Porque eso de las chuches a mí me sonó a reproche ¿Y quién no de le da- hijos. ¿Y quién no le da un chucho? Ah. ¿Y quién no le da un chucho al nieto? De Bueno, todas vamos a maneras, ver. Yo, no se sí. está haciendo mucho hincapié en que sea el abuelo quien vaya a buscar a su nieto, que lo vaya a llevar a actividades y demás. Yo creo que parte de esas actividades que hace el abuelo también deberían de haber guarderías y deberían de tener los apoyos que deben de tener las parejas Sí, para sí. mandar a los No, niños. no tiene. Porque a veces se sobrecarga con esa ayuda cosas que deberían de tener cubiertas los De padres. todas maneras, otra esa manera. sobrecarga a veces igual es un poco de egoísmo de los hijos también, ¿eh? Bueno, hay de todo. Porque a ver, ya, en ocasiones tienen que ir a trabajar, porque hoy día se necesitan 2 sueldos en casa y si los hay mejor, pero también les empluman a los nietos para salir. Claro, y para ir aquí o allá tienen sacrificados a los abuelos en casa, cuidando Ahora, a los niños. Lo que dice Marga, yo quería comentar una cosa sobre lo de las ayudas. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. A ver, hablamos de los abuelos y no podemos obviar que estamos hablando desde aquí, es decir, desde nuestra condición de España. Vale, porque en otros países del norte de Europa los abuelos no existen prácticamente, ¿eh? Vamos a ver, esto es una cultura latina fundamentalmente, ¿eh? El tema de los abuelos. Y luego, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en España es verdad que no hay las suficientes guarderías públicas y gratuitas, no existen. Luego, para cuidar a un niño o a una niña, si los dos padres trabajan, en ese momento cuesta un dineral. Sí. Entonces, por eso se tira muchas veces, de los abuelos. Pero esa figura nuestra, que yo sí que eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Cuando empiezas a averiguar y tal. Una figura No muy, tiene- pero muy como figura es muy importante. Muy es un importante, referente. pero es nuestra, es de nuestra cultura única y exclusivamente. Pero por eso dicen que la cultura nórdica es mucho más fría, ¿verdad? Que bueno, vivimos Es decir, aquí y hablamos de lo que a los conocemos. niños, a ver, yo visité países en los que nada más nacer, prácticamente nada más nacer, los niños ya están en la guardería. Sí, sí. El niño puede estar en la guardería y puede estar bien porque se adapta desde el nacimiento. Pero ese cariño que le da un abuelo no se lo puede dar porque además Bueno, no pero es su labor. Alejandro, pero el abuelo puede darle el cariño igual sin estar las 24 horas No, no, sacrificado pero con, sí. con el nieto. Sí, Le puede dar el mismo cariño. Pero cuidado, no. Si no estás con él no le puedes dar el mismo cariño. Es decir, si tienes la guardería cubierta todas las horas que no están los padres y luego se van con los padres y viven en domicilios diferentes, ¿cuándo están con el abuelo? Nunca. Bueno, pero eso ya es cuestión de cada uno, de las horas que quiera dedicarle cada uno a sus nietos. Hay guardería, pero yo quiero dedicarle más horas, no lo mando a la guardería, estoy con él. Pero tendría que ser una opción. Claro. Sí, No, claro. Una opción, no Ahí está. una obligación, Eso es. como está ocurriendo No, yo aquí en este lo país. tengo como opción. Claro. Cada uno Yo tiene creo que el contar un poco abuelo su habría experiencia. que valorarlo más que como cuidador, como esclavo, como criado de sus hijos en cierta manera, pues a lo mejor habría que valorarlo como referente, como contador de historias Claro. vividas, como sabiduría que pueda aportar a sus nietos, Claro. como una transmisión de valores, Ujú. una serie de cosas que sí
podría ser la función del abuelo. Eso sí. Pienso yo, ¿no? Eso sí, sobre todo porque yo creo que en la función de los padres a nivel de educación no cabe muchas veces pues tiempo pues de, llamémoslo historias pues de vivencias, y los abuelos normalmente ya suelen estar jubilados. Y la abuela puede enseñarle unas cosas, sí, y el abuelo otras. Y el abuelo otras, y entonces es una forma de transmitir. Y el abuelo tiene muchas experiencias, sí, tiene mucha sabiduría, porque la edad no solo pone feliz por tener nietos, como dice Carmen, sino porque tienes una serie de conocimientos que no tenías antes, ves la vida de otra manera, ves más la realidad, porque la experiencia te ha hecho verlo así. Y todo esto, para transmitírselo a unos niños, daos cuenta que los niños, la personalidad de las personas se forja cuando son niños, y además están viendo tu relación con los demás, tus valores, una serie de cosas. Yo insisto ahí que sería muy importante que la figura del abuelo fuera por ahí. Y luego hay otra cosa. Más que de cuidador. Sí. Que también cuida, evidentemente. Y luego hay otra cosa que sí, yo hablando así con gente que, bueno, con abuelos fundamentalmente, ¿no? Dicen que la relación que tienen con los nietos no tiene nada que ver con la que tenían con sus hijos. O sea, que es totalmente diferente. Mucho más fluida, en el sentido de que no estás, lo que tú comentabas antes, ¿no? Que no estás en tensión ahí para educarle, para tal, sino que estás en otro momento. Y que hay incluso hombres que nunca cuidaron a sus hijos y sin embargo cuidan a sus nietos. Eso también es curioso, ¿eh? Bueno, cuidan a sus nietos porque en ese momento tal vez tienen más tiempo que cuando cuidaban a sus hijos. Bueno, perdona, cuando cuidaban a sus hijos Trabajaban. había una madre que también trabajaba y cuidaba a sus hijos. Bueno, algunas trabajaban, otras no. No, hablo en este caso de las que trabajaban. Y de las que trabajaban y ellos Pero también. ahora ellos tienen todo el tiempo libre. Claro. Antes no. Lo que tenía libre a lo mejor lo dedicaba a otras cosas. Y ahora lo tiene todo, para esas cosas, para los nietos y para todo, ¿eh? Y lo que decía yo del tirón de orejas, es que una vez me chocó alguien que escuché hablar y estaba contando cómo le sacaba información a sus nietos para luego utilizarlo, él con sus hijos. Estas cosas se hacen sobre todo en parejas separadas. Y que quiero decir que hay abuelos de todo, que estamos idealizando la figura del abuelo, que es maravillosa, cuando es maravillosa, pero cuando no lo es, como decía Norberto, no lo es. Evidentemente hay en todos los casos, igual que los matrimonios que se separan, que utilizan a los hijos, otros no, porque se respetan, es decir, eso es consustancial con la vida. Hay abuelos que los ves haciendo deportes o asistiendo con los nietos y todos los demás son unos bárbaros, su nieto es el único que sabe hacer las cosas. Bueno, pero eso casi todos, ¿eh? Como los padres, todos los hijos son los más guapos del mundo. Yo no lo hice con mis hijos y con mi nieto tampoco. Yo voy a la escuela y voy a la madre para decirle, observar aquellos puntos que yo estoy viendo negativos. Y yo no estoy pensando que mi nieto es el más listo de la escuela, ¿no? Pues a lo mejor no lo piensas, pero igual tienes que verte en un espejito cuando hablas con los demás o cuando tus amigos, porque los que no somos abuelos nos fijamos mucho en esas cosas, porque tenemos otras, como te digo yo, otras preocupaciones, otros intereses, y cuando estás con abuelos que te empiezan a hablar de sus nietos, hay 5 abuelos y los nietos de cada abuelo son los más guapos, los más listos y los mejores. Y es normal porque los quiere mucho. Hay mucha gente que suele caer en ese tópico, mi nieto, igual que antes habrían con sus hijos. Bueno, pero no todo el mundo, bueno sí, yo creo que hacen más hincapié ahora presumiendo de sus nietos que antes de sus hijos. Pero no todo el mundo es igual. Una cosa que quería decir sobre, porque esto tengo que meter sí, ahí luego pasamos a Marian, ¿eh? Tengo que meter el tema legal, ¿vale? Hay una cosa, que hay un derecho, que yo creo que a lo mejor... te lo quería preguntar yo. ¿Cuál? ¿A que sí? El derecho de visitas de los abuelos. Cuando hay una separación, que a veces se le quitan los nietos a los abuelos. Cuéntalo, que esto es muy importante. Bueno, es muy importante. Estas cosas aportan. Porque a veces una separación lo que hacen es que no dejan ver a los nietos. Porque ocurre, está ocurriendo continuamente. Bueno, pues el Código Civil te ampara. Tú puedes ir al juzgado y solicitar como abuelo o abuela, pero en este caso estamos hablando de abuelos, el derecho a visitas.
de los menores. Eso Y es está un bien. derecho que existe. Por supuesto. Y no, está en el Código Civil. No, por supuesto. Lo está contando. Yo quiero Esto es 30 importante yo porque quiero estas 30 cosas segundos. aportan Claro, mucho, ¿eh? claro. Quiero 30 Sí. segundos, porque el que sacó el tema de quién dice que es el más guapo no. ¿Cuánto tiempo nos llevamos? Se picó, ¿eh? No, es que claro, es que no me vale Yo eso, no digo porque que yo soy es- abuelo y sé lo que digo como Alejandro, abuelo. nadie No, dice tú no lo que tú dijiste. nadie dice que No, tú no, no lo no, digas, no. pero que es bastante Pero- general y todos lo escuchamos, Pero- ¿o no? No, pero dices, es que al final, tú dijiste, es que al Pero digo al final, espejito es como que broma, es que no hombre. sabes los demás lo que puede decir. ¿Cuánto tiempo llevamos conociéndonos? Es la primera vez, algunos que sabéis que soy abuelo. Sí, Es decir, Que no, yo es soy- verdad, es verdad, yo es soy- verdad. yo soy el ejemplo Es verdad. claro de que no Alejandro. estoy dando la paliza por ahí Claro. a nadie con mis Alejandro, nietos. Claro. pero date cuenta que esto es una tertulia y no venimos al yo. No, Estamos sí, generalizando y como generalizando estamos, decimos que es bastante general que se escuche todos y todos estamos Sí, de acuerdo sí. en que mi nieto y hace Pero que es que es seguramente el más listo y el más Alejandro guapo y el que también lo mejores es. notas saca. No, es Y que yo lo- sí, que son maravillosos La los nietos, conversación pero... la saqué yo que otros abuelos no son capaces de ser objetivos respecto al resto Es de los verdad. niños. Y como yo hay otras personas No, también. claro. Ahora, que Una es verdad que tendemos, Sí, es verdad. tendemos a magnificar lo que tenemos en casa porque hay gente que, bueno, no quiero Bueno, utilizar no, la palabra, porque los pero hay queremos gente mucho. que ve de otra manera y que lo ven como esa idealización, que les hacen un flaco favor, bajo mi punto de vista. Sí. Y yo, Hay que pasar a Mariano. Si no te doy la palabra, es que nos vamos y no hablas. Venga, Claro, venga, María. dinos lo que te contó la gente. Hola, Teitantos. Hoy hemos salido a preguntar a los abuelos. Hay mucha diferencia entre nuestros abuelos y ahora ya casi que estamos en edad de ser abuelos. Pues les hemos preguntado y nos han dicho que son muchos los padres los que tienen que recurrir a los abuelos para que cuiden a los peques de la casa cuando ellos están trabajando o cuando tienen algún compromiso. Pero que los abuelos están en su mayoría encantados con los nietos, que ahora que tienen más tiempo pueden disfrutar de hacer cosas que en su momento, cuando tuvieron a sus hijos, no podían hacerlo. Y también nos cuentan que los nietos aportan mucho y aportan mucho con las nuevas tecnologías. Nos contaba una abuela que ella, cuando tiene que ir al banco, lo hace cuando tiene a su nieto. ¿Y qué es el nieto? El que se encarga de sacarle el dinero del cajero. Ojo que el nieto tiene 11 años, pero que para ella es muy cómodo que su nieto sea la que le ayude con todos esos trámites. Como podéis ver, es verdad que el mundo ha cambiado mucho, pero no ha cambiado esa relación estrecha de los nietos a sus abuelos, porque les hemos preguntado a los nietos, ¿sabes lo que nos cuentan? Que están todos encantados, que sus abuelos son los mejores. Así es que nada, Teitantos, yo desde aquí agradeciendo siempre a esos abuelos por todo lo que nos dieron y por todo lo que hicieron por nosotros, agradeciéndoselo mucho, mucho, mucho. Os dejo hasta el próximo programa. Un saludo. Uy, 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 uy. Que Marian dice, bueno, ya lo habéis escuchado, que muchos padres tienen que recurrir a los abuelos. Eso ya también lo habíamos comentado. Y que los abuelos están encantados, Alejandro también lo confirmó. Y que ahora tienen tiempo, pueden no hacer lo que no hicieron antes. Vamos a ver. Si tienen tiempo y lo dedican a los nietos, cuando hacen eso que no hicieron antes, pregunto yo, Marian, esa gente que te lo decía, pues a lo mejor el relojito no lo tiene como bien puesto en su lugar, ¿no? Y luego hay otra cosa que dice que los nietos aportan mucho con las nuevas tecnologías, le decía la gente. Aportan mucho con las nuevas tecnologías. Bueno, hablaba ella de un nieto que le ayudaba en lo del banco, pero es que hay muchos abuelos que ponen fotos de los nietos en internet, porque están orgullosos de sus nietos, que son preciosos y todos lo reconocemos, pero no es bueno y más sin el permiso de los padres, y a veces los padres se Ya lo enfadan hablamos, mucho. ¿te acuerdas en el programa Sí. cuando comentamos el tema este? Sí, que los Del niños derecho en A la internet, imagen, el derecho... que para todos nuestros hijos, nuestros nietos son los más guapos, pero exhibirlos a veces es No, peligroso. es que además para exhibir a un menor, voy a meter también el tema legal, tienen que dar permiso el padre y la madre.
Claro. No vale que un abuelo, por sí mismo, decida colocar una foto de su nieto. Es decir, que puede, a ver, no va a pasar nada seguramente, ¿no? Si tienen una buena relación. Pero si no la tienen, eso es una fuente de conflicto, ¿no? No, pero yo conozco, y seguro que vosotros también, a padres que les prohibieron a su vez a los suyos poner fotos de los niños, ¿eh? Sí. En internet. Claro, si a los padres no les gusta, no se puede hacer. Y de hecho, Claro. la educación es cosa de los padres. Y son ellos los que tienen que marcar las pautas. No hay otra. Si a ellos no les gusta, Yo me no se fijo en puede su hacer. pauta. Y una Sí. cosa que os pregunto yo, perdón, Alejandro, volviendo otra vez a lo que decía Mariano, que le dice la gente que es que están muy contentos de ayudar, de estar con sus nietos y tal, y que ahora tienen tiempo, todo el tiempo, para hacer esas cosas que no hicieron antes. Es que para los abuelos, Alejandro, y esto te lo pregunto a ti que eres abuelo, ¿los días tienen más de 12 horas? Porque Muchísimo. las otras 12 son la noche. Muchísimo. Los días míos son dobles. O sea, y tienes Me tiempo a multiplico. hacer todo lo que no hiciste y Muchísimo. a cuidar a A los ver, niños. yo Pues sí. que bien, hay que ser abuelos, chicos, que a mí No, no me da el no. tiempo para nada, ¿eh? Claro. Y si cuando Pero- seas abuelo el tiempo cunde, Depende de la vida que tengas, cómo te organices, las actividades que quieras tener. Es que hay momentos y momentos del crecimiento de los nietos, que también varía mucho y estamos apoyándonos en una generalidad que no. En cada momento los nietos tienen una forma de cuidarlos. Cuando un nieto tiene 11, 12 años, el abuelo ya no tiene que estar tan pendiente de ellos. tal vez esa pasión, porque todos los abuelos, me parece que salió aquí la conversación, dicen que se quiere más o sea, que a los nietos se disfruta más de ellos de otra forma. Quizá es que cuando, por la ocupación profesional, Y la responsabilidad. no tenemos tanto tiempo para verlos crecer, esto No es me así. vino a la cabeza cuando Alejandro habló del crecimiento de los nietos. Y ahora un abuelo sí puede ir viendo todas esas etapas, todo ese desarrollo, Claro, es que y lo disfruta tal vez más, ¿no? lo vas Por eso. disfrutando. Yo- Evidentemente yo cuando estaba. Pero si yo trabajaba 8 horas seguidas en una profesión que no me permitía estar con ellos, pues no podía estar con ellos. ¿Disfrutas Y- más de ser y, abuelo? Desde luego he ¿Nos lo podido disfrutar recomiendas? más. ¿Nos recomiendas ser abuelos? Sí, si no adoptar. Otra cosa es que queramos. A ver, Lorlu. yo ahora afortunadamente disfruto de la jubilación, pero durante mi vida laboral tuve la opción de estar en bastante contacto con abuelos. Fui el maestro. Entonces, hay una parcela de la que no hablamos, y yo estoy de acuerdo que todo lo que hablamos de las personas maravillosas que aportan, que ayudan, que cuentan, que nos llevan y que nos traen. Pero luego hay otra faceta, cascarrabias, incluso beligerante, abuelos con abuelos. ¿Beligerante por competencia de los niños? Si ¿Es los, la beligerancia? si los niños tienen un pequeño conflicto, ese conflicto los abuelos lo maximizan y Así. se arma de coller. Sí, ya está la guerra. Efectivamente. Si son niñas, es diferente. Es diferente porque, ¿Ah, sí? sí, porque surge la utilidad de ellos y entonces las separan. Qué curioso. Sí, os puede parecer una tontería, No, me parece increíble. pero es que es la así. cultura. Pero eso es, no, es que es así. Es el pozo. la Sin misma embargo, educación, ¿no? no. Machista, ¿no? Sí, Hombre. Sí, Eso es. claro. Eso es. Claro, muchas veces se transmite, porque vamos a ser claros, lo mismo que ponemos en valor, todas esas cosas que se transmiten, también hay otra serie de cosas Sí. que son nefastas a la hora de transmitirlas a la generación siguiente. Sí. Y tengo que decir que no fueron muchos casos, pero que sí se dieron bastantes. Pues los niños a veces Eso lo veo. desarrollan su inteligencia fijándose en los comportamientos Claro. nuestros con los demás. Es así, Y sería muy importante que eso también lo tuvieran en cuenta los abuelos, ¿no? claro. Claro, Yo lo que te- pasa es que lo tengo como claro. abuelo tú no vas a educar a un nieto, tú lo educas desde ti mismo, es decir, desde tus creencias, desde tus valores, desde tu cultura. Un ejemplo, 30 segundos. A ver. Mi nieto, oye, es que fulanito me pegó y yo nunca le digo, oye, ¿quién fue? Venga, llámalo. Y los pongo a los dos al lado y digo, ¿no os parece que estáis todo el día juntos? ¿Para qué os pegáis?
Se lo digo a los dos. Pero eso es una actitud conciliadora que debe si haces existir eso, no solo con los lo que abuelos. pasa es que, a ver, eso está todo en la mentalidad personal. No, Sí. Pero él tiene Totalmente. experiencia de tratar con Efectivamente. muchos abuelos y no es Y lo general lo que por ocurre. supuesto, No suele lo ser sé, lo general. lo sé. No suele ser lo general. Normalmente, es mi percepción, los abuelos a los nietos los cosifican. Y es mi nieto. Es mi nieto. Y que nadie toque a mi nieto. Pero eso son cosas que se dan en la sociedad, como cuando hay los partidos de fútbol de los niños y que algunos padres terminan pegándose entre ellos Bueno, al árbitro, pues eso vergüenza, es una bestialidad. Pues esos son malos ejemplos para los niños, bien sean de Totalmente. abuelos, de padres, de hermanos, de tíos. Totalmente. A ver, son casos concretos y evidentemente arrastramos hacia nuestros nietos lo que venimos arrastrando personalmente en la sociedad. Claro. Y eso es así. Cuando la misma que estabais hablando antes, cuando hablan también con sus nietos para enterarse, sobre todo si están los padres separados, para enterarse de qué pueden utilizar, y no se dan cuenta que a quienes están haciendo daño Claro que sí. son los que Claro. más están sufriendo. Claro que Eso sí. se escucha Es lo mucho, primero ¿verdad que que tienes que sí? pensar. Y tú, que tuviste muchos Jóvenes. años despacho de Y sobre abogada, todo que llegue tenías mucho de casos. familia, casos de familia, ejemplos terribles. Madre. De verdad, o sea, claro, yo hablo a veces y digo, a ver, yo estoy también un poco manipulada emocionalmente con lo que viví, o sea, Claro. pero sé que en general puede que no sea así. Yo viví lo peor de cada hogar, Claro, porque pero Claro, sí que claro. vi eso, por ejemplo, lo de quitar, que quería insistir en eso, lo de quitar a los niños de ver a sus abuelos es lo peor que puede hacer una familia. Claro. claro. Los niños necesitan a sus abuelos. Pues Y es que lo reivindico, de Pues verdad. sí. Sí, sí. Sean un poco sargentos, sean conciliadores como Bueno, Alejandro. algún día riño. Bueno, es Hombre, normal. a ver, es que algún día tengo que demostrarle que tiene que haber también una autoridad, aunque sea la del abuelo. Sean, Se aprende también de cuando sean de autoridad es súper necesaria. orgullosos de sus nietos, que eso es normal y lógico que se esté. Sean como sean los abuelos, como dice Loli, son necesarios. Son un referente muy importante en la vida de un niño. Y por favor, si hay los que tengan la suerte de tener abuelos para sus hijos, porque muchos no la tienen, porque no están, pues por favor que los cuiden y que no los exploten, los usen más como referente, como transmisión de valores, como transmisión de historia, como una serie de cosas que los abuelos, por tener edad, les pueden pasar a nuestros niños, a nuestros pequeños, a los nietos. Eso es muy importante, que cuidemos a los abuelos. Y los abuelos, por favor, que no sean cascarrabias, que sean conciliadores. Hagamos un esfuerzo, que también podemos, para eso somos mayores. La edad tiene que darnos algo más que arrugas, ¿eh? Así que, abuelos del mundo. Bueno, vamos a darle, aquí el único abuelo es Alejandro, vamos a darle un aplauso. Hoy estamos de aplausos esta semana, vamos a darles un aplauso a los abuelos del mundo mundial y a Alejandro en particular. Y a ustedes, a todos, sean abuelos o no lo sean, estén ahí la semana que viene, y si no, cualquier día de la semana, a cualquier hora, en youtube.com. Hola, Taitantos. Desde que estoy jubilado, estoy mucho más estresado. Esto me ha pillado mayor.